Todo lo necesario para poner a punto tu jardín y tu parcela lo tienes en Materiales de Construcción Brensa. Materiales de Construcción Brensa ofrece seriedad en el trabajo, calidad en el servicio y puntualidad en las entregas. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos aquí, la gente de Con 8 Basta, una semana más, una semana en la que ha habido muchas historias que estamos deseando contarles. Tenemos historias de coches, historias relacionadas con ese 25N, Día contra la Violencia de Género. Tenemos cosas relacionadas también con el ámbito de los hosteleros, pero por ir por partes. Ese pequeño ramillete, esa pequeña avanzadilla que os quiero contar, hablará hoy, por ejemplo, de ese reportaje que les hemos querido preparar con motivo del Día contra la Violencia de Género, que también se ha celebrado en Chiclana. Además, colectivos como Igualmente, a través de esos zapatos rojos que están viendo, nos sirve para ilustrar el número de mujeres que por desgracia han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Pero hablaremos de algo muy importante que tiene en el fondo mucho que ver entre la relación hombre y mujer. ¿De qué manera conciliamos? ¿De qué manera compatibilizamos el trabajo, nuestros quehaceres y nuestros hijos? Pues hay una propuesta muy interesante, por si no la conocen, que aquí la vamos a contar. Y les vamos a llevar a una exposición muy particular, una exposición histórica en la que el Diario de Cádiz, el diario de muchísimos gaditanos y de muchísimos chiclaneros y chiclaneras, se ha convertido ya en algo absolutamente histórico y digno de mención. 50.000 números, nada más y nada menos, que ha conseguido después de 148 años saliendo ininterrumpidamente a los kioscos. Luego les llevaremos por esa exposición. Y otra exposición que disfrutamos este fin de semana y miles de personas fue la que estaba ubicada en las bodegas Vélez, con esos coches clásicos que despertaron seguro la envidia y el asombro de los propios y extraños. Y también hoy, como decimos, hablaremos de igualdad a través de un colectivo con motivo del Día contra la Violencia de Género que hemos querido invitar en la sección Chiclana en Colectivo. Esto entre otras muchas cosas, pero vamos a ir por partes. Nuestro primer punto de partida nos lleva al día del 25N, Día contra la Violencia de Género. En Chiclana nos colamos pues en la Vox, donde los más jóvenes de los institutos y de los colegios de nuestra localidad alzaron la voz contra la violencia de género, como lo hicimos también aquí en su día. Una sala Vox absolutamente abarrotada de jóvenes. Se les invitó a conocer una aplicación de móvil, una aplicación que sirve, entre otras cosas, para captar la atención de estos jóvenes, pero sobre todo para darles a entender que nadie tiene poder sobre nadie, y especialmente los hombres con las mujeres. A modo de WhatsApp, a modo de red social, ahí ven algunos ejemplos de los que se mostraron en una aplicación interesante que ellos recibieron de forma también muy relevante y que tuvieron la oportunidad de ir experimentando, y hasta el alcalde, ahí se le veía, tuvo también la oportunidad de descargarse la aplicación y poderla disfrutar. Ahí lo vemos sacando el teléfono y a partir de ahí a descargarlo, junto con la delegada de Igualdad y la delegada de Educación. Bueno, ese digamos que fue el día central, el Día contra la Violencia de Género, y se dijeron muchas cosas, algunas de ellas provenientes también desde el Consejo de la Mujer, por la especial relevancia que tenía esa jornada. Hoy, día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, desde el Consejo Municipal de las Mujeres y en representación del mismo, trasladamos nuestra preocupación hacia esta cruel realidad de asesinatos de mujeres, pues no solo disminuyen, sino que van en aumento, siendo el porcentaje de cada 15 segundos que agreden a una mujer en el mundo a mano de su pareja o expareja. La violencia contra la mujer, como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada, reconociéndola como una pandemia que afecta a mujeres de todo el mundo, sin diferencia social ni de edad en algún momento de su vida.
Bien, ese era el discurso que se hacía desde el Consejo Municipal de la Mujer. El alcalde de Chiclana, Ernesto Marín, tenía palabras también para recordar la importancia de seguir trabajando y luchando contra esta lacra. Alzar la voz y repudiar con toda mi fuerza, con toda mi energía, los crímenes cometidos contra 45 mujeres en 2014. 45, ni más ni menos, 45. Todas ellas eran madres, hijas, hermanas o amigas que fallecieron a causa de la cobardía y la maldad de sus parejas o exparejas. Suscribo nuevamente aquí la solidaridad y el compromiso firme e inquebrantable de este ayuntamiento con esas víctimas, con sus hijos e hijas, con sus familiares, con sus seres queridos. Todos son víctimas. Tremendas las cifras que aportaba el alcalde y que en más de una ocasión hemos contado aquí. Pero hubo también otros actos. Este, como decimos, fue el día central. El colectivo igualmente, el colectivo feminista, también tuvo a bien la jornada anterior, el pasado 24 de noviembre, de salir a la calle y hacer un acto diferente y sin duda llamativo. Esa tarde y noche zapatos rojos se pudieron ver en los alrededores de las puertas del Ayuntamiento de Chiclana, que simbolizaban de una manera u otra esos zapatos rojos contra la violencia de género. Un par de zapatos rojos por cada víctima de la violencia machista este año en España. Así, colocados, casi se podían intuir los cuerpos de las mujeres que ya no pueden calzarlos por culpa del antojo malicioso de sus parejas o exparejas. Con esos zapatos rojos, la Asociación de Mujeres igualmente quería visualizar el asesinato de mujeres o feminicidios, como lo llaman ellas. Decenas de personas se sumaron a esta acción de protesta organizada igualmente para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género. Mujeres y hombres que también se avergüenzan por cada nuevo caso de violencia machista que pueden ver en cualquier informativo. Y recordaron a las familias rotas, a los hijos huérfanos, y dejando atrás los zapatos rojos de las que ya no pueden sumarse a esta causa, se movilizaron también por las calles con el mensaje de basta ya a la violencia de género. Y hubo también un acto que aquí queremos destacar. Desiré, la bailaora, con sus zapatos rojos. Desiré, de la asociación Son y Compás, dedicó un sonoro taconeo contra la violencia de género, dedicado, como decíamos, a las que ya no están para aplaudir su arte, con el coraje que solo el baile flamenco sabe transmitir. Ese era el momento. Bueno, diferentes formas de protesta y de sensibilizarnos a todos a luchar contra la violencia de género. Por cierto, hombres y mujeres lo tenemos muy complicado a la hora de alternar el trabajo con los hijos, con la familia. Nos las vemos y nos las deseamos, y en este caso los abuelos y las abuelas nos están sacando de cada atolladero que yo creo que nunca vamos a ser capaces de agradecérselo, de que ellos hayan compartido y estén compartiendo de alguna u otra manera ese tiempo con nuestros hijos y a la vez educándoles. Hay, sin embargo, y esto yo creo que es muy interesante para todos los que nos están viendo, una fórmula alternativa para aquellos que, o bien por trabajo o bien porque tengan que hacer determinadas actividades, en Chiclana ya se ha puesto en marcha. Se llama Plan Conciliam, y bajo esas siglas o esa denominación alberga una alternativa, como decimos, a todos nosotros a la hora de conciliar vida familiar y laboral, en un reportaje que ha elaborado nuestra compañera Lorena Mejías. Esta es el Aula Conciliam. Está en la planta baja de la Delegación Municipal de Igualdad y es un servicio que acaba de poner en marcha el Ayuntamiento precisamente para eso, para facilitar la conciliación laboral y familiar. Aquí pueden dejar sus hijos cualquiera que lo necesite sin coste alguno durante un máximo de 3 horas. Una alternativa ideal para dejar a los niños con alguien de confianza mientras, por ejemplo, acude a una entrevista de trabajo, hace un cursillo o va a esa reunión que ha surgido de imprevisto. Es un aula de conciliación. Estamos abiertos de 7:30 a 2:30 y por la tarde también de 4 a 8. Y es para que las madres, cuando no puedan tener a nadie que le cuide a sus hijos, pues lo traen aquí, unas 3 horitas máximo y no todos los días.
Y aquí pues hacemos juegos con ellos, teatro y otros talleres. Cristina ha conseguido este trabajo gracias al Plan de Empleo Joven, igual que Gabriela, la otra monitora del aula Conciliam, que es maestra de educación infantil y que hasta ahora no había tenido la oportunidad de estrenarse en el mundo laboral. Pues mira, la verdad que muy gratificante, aparte de que como ha sido mi primer empleo, todos los conocimientos que he estado estudiando los estoy poniendo en práctica. Para mí los niños es mi vocación, vamos, que mis estudios están enfocados a ellos, hacia la educación. Es muy gratificante porque los niños son muy agradables todos y es muy divertido. El aula Conciliam está disponible en horario de mañana y de tarde. Cualquier mujer u hombre puede acceder a este servicio sin listas de espera, sin colas ni citas previas. Solo hay que llevar a los niños y firmar una especie de solicitud cuando se entra. Aquí pueden atender a un máximo de 15 niños entre los 0 y los 12 años. Ellos aquí van a estar seguros de que mientras que ellos realizan cualquier tarea, pueden estar aquí en este centro y le ofrecemos varias posibilidades, tanto como realizar tareas, los juegos que tenemos programados, actividades libres también, cuentos como ha dicho mi compañera, disfraces. Y nada, aquí estamos para estar un ratito con sus niños y que aprendan cositas, así que les animamos a que vengan. De momento, el aula Conciliam estará en funcionamiento durante 6 meses, aunque el ayuntamiento espera encontrar el modo de mantenerla en el tiempo. Bueno, pues ahí estaba ese reportaje de nuestra compañera Lorena Mejías en torno a la conciliación de la vida familiar y laboral. Y nos hemos ido a una exposición, no, pero no se me asusten, esta es una exposición interesante y sobre todo digna de poder acudir hasta el atrio del Ayuntamiento de Chiclana durante estos próximos días para disfrutar de una exposición que se llama 50.000. Son 50.000 números, nada más y nada menos, que ha conseguido Diario de Cádiz sacar a lo largo de sus 148 años de historia. Portadas de todo tipo, donde se viene a resumir algunos de los momentos cruciales, por ejemplo, el fallecimiento de Franco o cuando las vías del tranvía han llegado a Chiclana recientemente, o ese homenaje a las Cortes y el rey que también se produjo. La parte de Chiclana, por decirlo así, la presencia de Chiclana a través de este rotativo también tiene un marcado carácter y nos hemos querido ayudar de la mano de un compañero, Fernando Velero, el responsable de la delegación de Chiclana de Diario de Cádiz, al que le hemos querido invitar a que nos llevara de la mano, de forma guiada, una visita por esta exposición sobre Diario de Cádiz. 50.000 números no se pueden contar todos los días o no se pueden celebrar todos los días, máxime con un periódico como este que referencia en este sentido no solamente en nuestra provincia, sino en el resto del país, porque para que un medio de comunicación escrito como este haya podido soplar tantas velas, eso es harto complicado. 148 años detrás, dando cabida a todo lo que acontece no solamente en Cádiz, sino también en Chiclana. Por eso la presentación en el día de ayer de esta muestra, de esta exposición, hemos querido centrarla precisamente en las referencias de Chiclana de manera importante y destacada que vinieron reflejadas en este rotativo gaditano. Fernando Velero es el delegado del Diario de Cádiz aquí en Chiclana. Fernando, muy buenas. Muy buenas. Sin duda una de las portadas o titulares más reseñables para Chiclana dentro del Diario de Cádiz fue la inundación de 1965, que aquí se refleja, ¿verdad? Sin duda, era época que no había ediciones en Chiclana y para que saliera una portada con la población de Chiclana tenía que haber ocurrido algo verdaderamente relevante, ¿no? Como fue esta inundación en el 19 de octubre de 1965. Un día que, por cierto, no llovió por la mañana, sino que por la noche fue cuando descargó bastante y la coincidencia de marea, todo lo que venía de Medina, se suele decir, se convirtió en un mar el centro de la ciudad y por eso hemos seleccionado entre 5 portadas de Chiclana esta que creo que merece la pena y que tuvo una repercusión bastante importante. Además vuestro periódico le hizo un amplio despliegue con fotografías y todo tipo de datos porque no solamente fue tan importante en Chiclana sino que tuvo trascendencia nacional. Correcto, tuvo trascendencia nacional y vamos a cubrir la noticia. En aquella época también era muy dificultoso. De hecho, esta foto que está
aquí donde estaba antiguamente la estatua de Paquiro, fíjense cómo estaba. Tuvo una trascendencia bastante relevante, vamos, que tuvo bastante repercusión. Y ya digo que aquella época no es como ahora, los teleobjetivos no eran, fue meritorio. Tenemos que decir que es la portada nada más, ahí por dentro estaba mucho más desarrollada la noticia y con fotos espectaculares, ¿no? Precisamente por situar el momento histórico en aquel momento que recordamos titulares como la esposa de Perón crea la confusión en Argentina, la noticia también de uno de los cometas que en aquel momento cobró cierta notoriedad. Aquí también tenemos otras referencias también al ámbito más puramente de la actualidad internacional, a la que nunca le ha perdido la pista tampoco, dicho sea de paso, el propio diario de lo que ocurría en el resto del mundo. ¿Qué otra portada dedicada a Chiclana tú destacarías, Fernando, de las que se pueden ver aquí? Bueno, hemos seleccionado 5, entre ellas esta de Chiclana inundada, hay otras 4. Vámonos para allá, venga, vámonos para esa. Como decimos, esta es otra de las portadas destacadas para Chiclana, inaugurado el mayor campo de golf de España. Y en la foto veo al célebre Severiano Ballesteros. Sí, el que está golpeando la bola es el Conde de Barcelona. Bueno, esta portada la hemos seleccionado, también no había edición en aquella época y fue a nivel provincial la portada, ¿no? En concreto llamó mucho la atención en Cádiz y porque ya Chiclana por aquella época ya era el momento pujante del turismo. La hemos cogido también, hombre, porque Severiano Ballesteros, el Conde de Barcelona, inaugurando el mayor campo de golf de España, nos pareció muy interesante. Pero también fue la época en que ya estaba el turismo y Novo Santipetri, ya iba pujante, ya se iba convirtiendo Chiclana en un referente turístico. En cualquier caso, ya digo, la hemos cogido como representación del turismo, ¿no? Es un claro ejemplo de la importancia que tiene ya actualmente, ¿no? Chiclana, ¿no? Decía el artículo, por leer aquí, todos señalaban su gran amplitud, calificándolo como uno de los 2 mejores de España, junto al de Sotogrande, por cierto, también en la provincia de Cádiz, y desde luego el mayor de todos. 27 hoyos, campo diseñado en aquel momento por el propio Seve Ballesteros. Sí, sí, en aquella época fue espectacular, ¿no? Oye, como que aquí en Chiclana, ¿no? Tenemos de Sotogrande también, ¿no? Todo en la provincia de Cádiz, pues, hombre, le dio a Chiclana un empuje turístico, ¿no? Y también vemos la portada, otras cosas como antes comentamos, otras noticias que llaman mucho la atención, como la muerte de Concha Piqué, ¿no? La reina de la copla, que era, o Cádiz, que hace poco que estuvo sin agua unos días, Cádiz estuvo sin agua durante un día, el fichaje de Verticia. Esto hablamos, nos remontamos al año 1990, a finales, ¿no? El 13 de diciembre, ¿no? Hay otro icono dentro del mundo del deporte que también está reflejado en una portada como la que tenemos aquí enfrente. El chiclanero Moreno Periñán dio a España el primer oro. Es otro de los referentes y además cobra especial relevancia ahora que estamos hablando de la Ciudad Europea del Deporte de 2015. Claro, hombre, Moreno Periñán, ratón, ¿no? Más conocido, ¿no? Pues claro, esta portada era indudable que teníamos que meterla porque a nivel nacional fue algo que es muy relevante y que un chiclanero, ¿no? Que yo creo que muchos se acordarán, ¿no? De ese día un chiclanero gana la primera medalla de oro para España en los Juegos Olímpicos y además en Barcelona. Pues oye, Chiclana se situó una vez más en el mapa, ¿no? Y más siendo un ciclista que es un referente, de hecho él es el embajador, ¿no? De la Ciudad Europea de 2015, ¿no? Es una de las portadas también que no podía faltar, ¿no? Esto ocurrió un martes 28 de julio de 1992, en un momento en el que también había referido también a lo que últimamente está ocurriendo en nuestro país, referente a casos de corrupción. Muchas veces la memoria no flaquea. Ya por entonces se hablaba, por ejemplo, de Juan Guerra defraudó 48 millones a Hacienda en los años 88 y 89. En definitiva, por situarlo también un poco en el calendario de los acontecimientos importantes. Por aquí hay alguna portada más que también nos quieres mostrar, Fernando, y que en este sentido, ¿cuál es en concreto? Esta de aquí, ¿no? Pues esta la hemos elegido, aunque más reciente. Esto ocurrió una macro manifestación de ciudadanos que viven en el extrarradio protestando por el coste de la regularización de vivienda. Hombre, hemos seleccionado, la foto lo dice todo, ¿no? Hubo más de 5.000 personas, era
algo que no se había visto en un tipo de protesta. Hubo otras protestas anteriores, pero no fueron tan masivas como esta, ¿no? Y insisto, las fotos dice todo, pancartas, gritos, reivindicaciones. Las hemos seleccionado porque de hecho también hay que tener en cuenta que el urbanismo sigue siendo un problema que está todavía en vigencia, digamos, ¿no? Y sigue siendo el pan de cada día este asunto, y por eso creo que es una portada que tenía que estar, ¿no? Esto era un 22 de noviembre de 2009 y nada ha cambiado. Esto podría volver a ocurrir perfectamente. Perfectamente, podría volver a ocurrir. De hecho, esta manifestación en noviembre de 2009, luego hubo otra antes de las elecciones, quizás casi el mismo número. Pero claro, ya es un tema que se ha convertido un poco tabú. Quien toque esto, es un asunto que está ahí y ya digo que como portada era de obligado cumplimiento ponerla, ¿no? Porque todavía queda mucha tela por cortar, ¿no?, en este asunto y quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Exactamente. Y por cierto, para cerrar este pequeño recorrido por lo que ha sido la historia de Chiclana y también del propio diario, reflejándolo el día al día, aquí tenemos pues yo creo que un titular muy significativo. Las vías del tranvía llegan a Chiclana. Yo casi le añadiría que le falta por fin, ¿no? Bueno, lo que ocurre, esta portada de diciembre de 2013, hace poco, muy reciente. No por reciente deja de ser importante, porque es que por primera vez unas vías del tren en Chiclana, oye, teníamos que cogerla, ¿no? Y decíamos, oye, esta portada es que parece que por ser reciente no tiene la importancia, pero tengan en cuenta que es que aquí unas vías del tren, no en otras poblaciones, como el tranvía cuando llega, pero allí en San Fernando, ¿no?, por ejemplo, llega el tranvía, pero allí sí ha habido tren desde hace muchos años y demás, ¿no? Es que como tú dices, Fernando, es inédito. Ver vías de tren en Chiclana, esto no había ocurrido nunca. No, es que ya digo, es una portada, digamos, histórica, ¿no?, que estos son portadas, lo que llamamos los periodistas de hemeroteca, ¿no?, que es que con el tiempo ahora se ve, la gente está más la discusión del tranvía que la importancia de cosas que van ocurriendo en el presente, que en el futuro se verá, oye, pues yo me acuerdo cuando pusieron, y esa es una de las intenciones que queríamos con esta portada, y aparte de eso, insisto, ¿no?, que es las vías del tren, ¿no?, en Chiclana por vez primera, claro, algo importantísimo, ¿no? Pues Fernando, finalizamos este pequeño recorrido. Es simplemente una invitación a recordar la importancia que tiene un medio de comunicación como es el diario en la historia de los propios gaditanos, de los propios chiclaneros a lo largo de tantos años, 50.000 números, que se dice pronto, y que, como comentábamos al principio de esta entrevista, 148 años de historia de un periódico que es referencia no solamente, como decimos, en Cádiz, sino también en el resto del país. Desearos como mínimo otros 50.000, los veamos o no los veamos, pero al menos que siga gozando de esa buena salud. Muchas gracias, Juan Luis, muy amable. Bueno, pues ahí lo ven, una exposición muy interesante. Volver a zambullirnos en ese trocito de historia. Hasta el 14 de diciembre, atrio del Ayuntamiento de Chiclana, en el hall del Ayuntamiento, allí la pueden ver. Y si no tuvieron la oportunidad de ver los coches clásicos que se expusieron en las bodegas Vélez durante este fin de semana, no se preocupen, les hemos preparado un pequeño reportaje en los próximos minutos para que no se lo pierdan. Aquí se lo contaremos, pero eso será a vuelta de publicidad. ¿Se quedan ahí? No se vayan, ¿eh? Hasta ahora.